Nosotros somos de las Juntas Defensivas Universitarias. Yo soy Sebastián y acá está también conectado Iván. Somos una organización socialista que lucha por las ideas del marxismo y lucha en apoyo a las clases populares, a la clase trabajadora entre ellas, y buscamos no nada más denunciar el capitalismo, sino acabar con él. Y bueno, como parte de las acciones que nosotros tenemos, estamos ahorita aquí para platicar sobre la cuestión de el encarcelamiento, ¿no? O el intento de encarcelamiento que hay ahorita contra Susana Prieto, que es una dirigente sindical, pero principalmente una defensora de derechos humanos y laborales de los obreros. No de ayer, no de hace un año, sino desde hace bastante tiempo. Ya tiene bastantes años apoyando a la clase trabajadora, sobre todo en la franja norte del país. Y venimos a hablar un poco de lo que significa en términos, digamos, como el ataque hacia Susana, lo que significa políticamente para la clase trabajadora, un ataque a un perfil como el de Susana, que es una mujer, insistimos, desinteresada, que ha acompañado la lucha de los trabajadores. Y tratamos de enviar un poco, vamos a tratar de responder la pregunta: ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ante este hecho? Ante la privación de la libertad de Susana y lo que significa. Entonces, un poco de esto va a ir la charla de hoy. Y bueno, pues estamos acá listos también para escucharlos. Vamos viendo que ya se están conectando varios compañeros. Esperemos que se conecten bastantes compañeros con los que tenemos contacto en Tamaulipas y en otras partes del país. Y bueno, pues vamos empezando, compañeros. Pues primero que nada, un poco para contextualizar lo que está sucediendo con Susana. Susana es apresada, es tomada presa por órdenes del gobernador, Cabeza de Vaca, y evidentemente con el auspicio del presidente municipal de Matamoros, que es Mario Alberto López. Este lunes pasado fue apresada después de salir de comer en un operativo descomunal para tomar presa a una mujer desarmada que iba saliendo de comer con su familia, ¿no? Llegaron varios coches y varios agentes. Si bien en todo momento, al menos en la grabación que compartió Susana de su transmisión en directo de cómo le estaban privando de su libertad, se ve que se están portando, al menos hasta ahí, pues guardando los modos. No hay que dejar de mencionar pues el hecho, ¿no? Y el hecho de que sea Susana tomada presa con un operativo de estas magnitudes nos indica ya bastante sobre la persona a la que están apresando y sobre por qué el Estado está moviendo tantas fuerzas, ¿no? Es decir, a veces cuando se van en contra a apresar a algún criminal, ni siquiera vemos un despliegue de tal magnitud de personas, ¿no? De agentes, de policías, ¿no? Una cobertura tan amplia. Y es que lo que le están haciendo a Susana es que le están haciendo presa política. Susana Prieto hoy es una presa política. Y eso es lo fundamental, esa es la principal explicación. ¿Por qué está presa Susana? Susana está presa por el gran pecado de haber luchado de la mano de la clase trabajadora para que dejen de ser explotados y exprimidos hasta la saciedad por los empresarios y por los charros. Unos que les quitan su dinero mediante la explotación y otros que les quitan su dinero mediante las cuotas sindicales, y que no se preocupan en lo más mínimo por su salud, que no se preocupan en lo más mínimo por su bienestar, ni por sus condiciones de vida, ni por si comen hoy o mañana en su casa. Ese es el gran pecado de Susana Prieto y por eso se ha hecho acreedora a ser una presa política hoy en día en México. Un poco para entender y contextualizar, nos interesa mucho poder contextualizar qué es lo que está pasando, y para eso hay que remitirnos a los antecedentes de lo que significa o de lo que está pasando en Tamaulipas. Y con antecedentes en realidad no vamos a ser muy amplios, pero tenemos que tener en cuenta que el norte del país siempre ha sido una zona, digamos, en vanguardia en la industrialización. Siempre se han destacado por tener los principales procesos productivos y la incorporación, digamos, como de los principales procesos de trabajo y de producción. Pero también destaca eso en contraste, es decir, una alta industrialización, uso de tecnología de punta, es a donde han llegado principalmente las industrias transnacionales, principalmente estadounidenses, por su proximidad a Estados Unidos. Pero todo este despliegue, digamos, de capital, de esfuerzos, de maquinaria, ¿no? Se escucha en algunos talleres y en algunas maquilas, por ejemplo, de Estados Unidos, es donde se tiene la tecnología más de punta, los métodos productivos más avanzados. Todo esto ha destacado con una contrastante realidad, que es cómo viven los obreros, cuánto ganan los obreros.
¿Qué pueden hacer los obreros? ¿A qué vida aspira a tener un obrero? Y eso es contrastante porque, como decíamos, teniendo en un primer lugar o estando en un lugar donde la tecnología, los medios de trabajo que se utilizan y las empresas incluso de carácter internacional destacan, ¿no? Por ese carácter como opulento, ¿no? Nos plantean a veces los parques industriales que hay en el norte del país como lo mejor y lo más avanzado, ¿no? Incluso de Latinoamérica. En términos de la manufactura, por ejemplo, solamente un competidor que tiene de todos los países de América Latina es Brasil, que se le aproxima un poco a las condiciones de avance. Destaca todo esto, y esto no tiene más que ver con la misma historia del país, la historia política del país. Es una clase trabajadora que se forma y que va creciendo a la sombra de un Estado que emerge de la Revolución Mexicana, pero que está utilizando corporativamente siempre a la clase trabajadora, que la tiene maniatada mediante los tentáculos de lo que es la CTM, y que la tiene amarrada sobre sí misma con sindicatos charros, sindicatos que nunca se preocupan por trabajar, los sindicatos que tienen en sus dirigentes a gente como Jesús Mendoza, que se separa opulentamente de las condiciones de vida en las que viven el resto de los trabajadores, y que a lo único que se dedica es justamente a lo contrario, a lo que debería de servir, es a facilitar la explotación de la clase trabajadora por parte de los empresarios. Esa es la situación en la que va creciendo esa clase trabajadora y insisto, siendo un lugar que se va industrializando más toda la franja norte, evidentemente desde Chihuahua hasta Tamaulipas y hoy en día muchos más estados y ciudades, va creciendo esa clase trabajadora que va, a pesar de trabajar en industrias transnacionales, por ejemplo, no logra contratos de trabajo fijos hoy en día, que no tiene derecho o que las regalías le son pichicateadas y le son robadas, que sus cuotas sindicales le son también robadas, que muchas veces miles de obreros saben de voz que están afiliados a algún sindicato, pero nunca conocen a sus dirigentes, nunca pueden plantear una queja. Cuando son despedidos, el sindicato mismo ayuda o es omiso ante faltas flagrantes contra las leyes laborales. Por ejemplo, a muchos de los obreros se les contrata y lo primero que se les pide firmar es una hoja en blanco que es su renuncia. Desde que se les contrata se les pide que firmen su renuncia. Y ante toda esa situación, los sindicatos charros son verdaderamente omisos. Esa es la situación en la que va creciendo la clase trabajadora a lo largo del país, desde los años 60, 80, en el norte del país. Y es una situación que se agrava con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, porque el TELECAN lo que permite es que todas estas industrias, las cadenas productivas menos sofisticadas, se instalen en el norte del país, y cuando se instalan en el norte del país, estas empresas se instalan evidentemente en condiciones ventajosas, muchas veces sin pagar impuestos, con exenciones. Lo que pasa también es que cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, hay una gran presión de parte de los sindicatos estadounidenses y canadienses porque las condiciones de trabajo, los salarios, las prestaciones se homologuen en los tres países. Y los que dan, curiosamente, y de esto se ríen los sindicalistas en Estados Unidos y en Canadá, porque dicen, nosotros pensamos que nos íbamos a tener que enfrentar al gobierno de México, y no, nos enfrentamos a los sindicatos charros. Los sindicatos charros fueron los primeros que abogaron porque no se homologaran las condiciones de trabajo y los salarios. ¿Y eso por qué? Porque están al servicio de los empresarios. Y esa condición, el Tratado de Libre Comercio va haciendo cada vez más precaria la vida de los trabajadores. Y bueno, como ustedes podrán saber, y muchos de los compañeros que nos escuchan que son de allá, lo que va sucediendo en todos estos años es que la clase trabajadora va aprendiendo, se va empezando a defender, y con muchos esfuerzos, después de múltiples, de múltiples iniciativas, ¿no? Muchas de ellas frustradas, muchas de ellas que no avanzan, empiezan a surgir defensores de los trabajadores. Uno de ellos, Susana Prieto, que ha dedicado su vida o buena parte de su trabajo profesional sin ninguna necesidad, porque la señora tiene una profesión, tiene un despacho y no tendría por qué estar apoyando a los obreros gratuitamente en muchos casos, ¿no? O estar con ellos en condiciones de huelga o demás, aguantando amenazas o incluso la privación de la libertad. En esas condiciones sale
una clase, van surgiendo los defensores de la clase trabajadora y también el mismo movimiento va cobrando más fuerza, se van reconociendo en la vida del otro, van viendo que su condición de miseria, las pocas oportunidades que tienen para que sus hijos vayan a la escuela, para poder tener una vida menos agobiante, para poder tener mejores alimentos, para poder descansar, para poder sortear mejores las crisis, van viendo que esa es una condición en verdad general, que no son 10 ni son 20, sino son cientos y miles que comparten las mismas condiciones, y con eso van saliendo también los defensores de esa clase trabajadora y van saliendo los esfuerzos pujantes de esa clase por lograrlo. Esos son los antecedentes de lo que está pasando en el norte del país, de lo que está pasando particularmente en Tamaulipas, y por eso la importancia de gente como Susana Prieto, porque Susana Prieto y el SNITIS, el sindicato que se forma después del movimiento, del impresionante y fuerte movimiento 2032, un movimiento triunfante que logra que las condiciones de los obreros mejoren, lo que va a pasar después de eso es que va a haber un cambio cualitativo. Lo que no pasó en 30 años, lo que no pasa en 30 años o en 20 años desde la firma del Telecán, lo que prometieron gente como Salinas de Gortari y demás empresarios y presidentes que nos decían que con el Tratado de Libre Comercio, con la firma, íbamos a entrar al primer mundo, ¿no? Que nuestros salarios iban a mejorar, que nuestra calidad de vida iba a ser siempre mejor. Lo que no pasa en esos 20 o 30 años de la firma del tratado pasa en un año. Empieza a sintetizarse en logros concretos en un año, cuando la clase trabajadora se pone en marcha, empieza a luchar, y gente como Susana Prieto es parte de la gente que estuvo cultivando la emergencia de ese movimiento, porque Susana no tiene un año luchando ni 2 meses, Susana tiene años luchando, tiene 10 o 20 años luchando y defendiendo a trabajadores. Ese es el contexto, y por eso es la importancia. Iván ahora nos platica más sobre lo que significa entonces la detención, en este contexto, visto en este contexto histórico, lo que significa la detención de Susana y lo que está pasando allá. Así es muy importante el antecedente que da Sebastián, porque siempre es importante poner en contexto histórico la situación en la que estamos actualmente. Y bueno, ante todo la reflexión es muy importante para saber frente a qué estamos y cómo lo enfrentamos. En efecto, pensemos qué significa la detención de Susana. Empecemos diciendo que es muy importante entender que la detención de Susana Prieto Terrazas no es un ataque personal, a pesar de que la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, el gobierno de Tamaulipas, de Matamoros, también los medios de comunicación han estado manejando el caso como pues una situación de carácter personal. No es así. Pensemos en qué momento se da esta detención. Se da en un momento en el que, en una etapa del movimiento obrero de Matamoros y del norte del país, en el que la lucha por la libertad sindical comienza a desbordarse de Matamoros. Recordemos que este movimiento arranca con un estallido muy importante, histórico, de más de 50 huelgas en enero del 2019, hace un año. Y como bien decía Sebastián, pues la huelga, la conformación del movimiento 2032, la conformación del SNITIS, de su sindicato democrático, pues con ello logran importantes mejorías en su ingreso familiar y en sus condiciones de vida y de trabajo. Inmediatamente, pues después continúan con esta lucha por la libertad sindical y comienza a expandirse y a ganar terreno más allá de Matamoros. Comienza a expandirse a Ciudad Juárez, a Reynosa, a Mexicali, y de hecho, días antes de la detención de Susana Prieto, el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y de Servicios, el SNITIS, había ganado la afiliación libre y democrática de muchos trabajadores de una empresa que se llama Fisher Dynamics. La detención de Susana Prieto Terrazas representa, por lo tanto, la colocación de un obstáculo ante este avance del movimiento obrero. Los capitalistas, los empresarios, están muy preocupados por este avance y con este acto represivo intentan que el movimiento detenga su paso. Les preocupa mucho que el movimiento no solamente salga de Matamoros, como ya lo hizo, sino que también logre salir del norte del país y comience a bajar de manera victoriosa a lo largo del país, pasando por la Ciudad de México, y ni imaginar lo que pasaría si este movimiento se encontrara codo a codo con
con el movimiento campesino más importante e indígena del país, que es los zapatistas del sur de México, ¿no? De esto son muy conscientes los empresarios. Muchas veces la burguesía es más consciente que nosotros de lo que significa nuestra propia lucha. Entonces, la detención de Susana Prieto Terrazas, más que un ataque personal, significa un ataque directo al movimiento 2032 y al sindicato independiente, al SNITIS. Bueno, es muy importante mencionar además que ¿por qué les preocupa tanto a los empresarios este movimiento? Bueno, para que nos demos una idea, a través de la libertad, la lucha por la libertad sindical, eh, ganaron aumentos salariales, un aumento salarial histórico muy importante, que si bien se decretó desde el gobierno federal, no se hizo efectivo, sino con la movilización y la organización obrera. Al mismo tiempo que ganaban estas conquistas laborales, también se enfrentaban a la burocracia sindical, básicamente a la CTM. La CTM es una organización, una central obrera que fue creada por el Estado mexicano, y esta central obrera junto con la CROM y otros brazos corporativos del Estado, para que nos demos una idea, lograron y le proveyeron al priismo el dominio sobre el país por más de 70 años. La función de estas centrales obreras es el control de los trabajadores para proveer al Estado mexicano de una estabilidad política. Bueno, los trabajadores de Matamoros se enfrentaron contra la CTM y dieron victorias históricas. Desplazar a la CTM, por lo tanto, no es cualquier situación, es una conquista histórica. Por lo tanto, hay que mencionarlo, la lucha de los trabajadores del norte del país y de todos los obreros de México, pero en este caso de los trabajadores del norte del país, representa la verdadera transformación de este país. Bueno, como bien mencionaba Sebastián, fue desproporcionado el operativo con el que se detuvo a Susana Prieto. Fíjense ustedes, lo que se echó a andar para llevar a cabo esta detención fue Gobierno Estatal de Tamaulipas, encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca, Gobierno Municipal, encabezado por Mario López, Procuraduría Estatal, Fiscalía Estatal, Junta de Conciliación y Arbitraje, y ahora tenemos al sistema carcelario. ¿Todo esto realmente es para detener a una sola mujer? Efectivamente no. Se trata, por lo tanto, esto refleja el miedo que tienen los empresarios frente al movimiento obrero. El tamaño de este dique, de este obstáculo, refleja también el tamaño de la marea que intentan sin éxito detener. Entonces, esta es la dimensión histórica de la detención de Susana Prieto Terrazas. Esto también nos da muchas lecciones, si bien son momentos muy difíciles que se aunan pues, a la emergencia sanitaria que estamos atravesando, también son momentos en los que podemos sacar muchas lecciones y conclusiones. Los empresarios, la burguesía, los capitalistas en este país son una minoría. Sin embargo, tienen tanto poder, ¿por qué? Porque cuentan todavía con el aparato estatal. Hemos visto ya cómo todos los brazos del Estado que se echaron a andar para reprimir al movimiento obrero, eso significa que ellos todavía tienen el aparato estatal. Entre paréntesis, hay que mencionar que no hay que dejar de ver la importancia de la toma del poder. Esto no es una consigna, no es una ocurrencia, es una consigna que ha enarbolado el movimiento 2032. Recordemos que hace un año conformaron las primeras candidaturas obreras e independientes. Entonces, esta es la dimensión de la detención de Susana Prieto. El momento en el que se da también es un momento, bueno, se da de manera muy cobarde, además, porque se da en un momento en el que la pandemia en México está golpeando de manera muy fuerte, pues al grado de que ya tenemos lamentablemente más de 15,000 personas fallecidas por esta pandemia, ¿no? Esto refleja que la detención forma parte de un plan perfectamente orquestado.
El hecho de que se haya llevado a cabo esta detención en el punto álgido de esta pandemia tiene la intención de desmovilizar y busca que los obreros no salgan a las calles para exigir la liberación de Susana Prieto Terrazas. Por lo tanto, las manifestaciones que hemos visto, sobre todo ayer y antier en Matamoros y en el norte del país, y las manifestaciones que se esperan para este sábado como una acción global, representan el fracaso de esta estrategia para desmovilizar al movimiento. No se esperaban que el movimiento obrero tiene mucha dignidad y mucha determinación, y no se esperaban también que los trabajadores no van a soltar una victoria o muchas victorias que tanto esfuerzo y sudor les ha costado. La libertad sindical, los aumentos salariales y bueno, todavía falta un gran camino por recorrer. Entonces, esta es la dimensión de la detención de Susana. También hay que mencionar que esta detención se da cuando el gobierno de Estados Unidos y por supuesto los capitalistas de Estados Unidos están ejerciendo una presión muy fuerte al gobierno de López Obrador para que no cierre la franja, todas las maquilas y las fábricas de la franja norte del país. Lo ideal sería que estemos todos en casa ahora, incluidos los trabajadores. ¿Se puede? Sí se puede. A los trabajadores de Matamoros y del norte del país han acudido a sus fábricas y maquilas gerentes y representantes de los patrones a pedirles de favor a los trabajadores que tengan empatía y comprensión con la economía del país y también con la economía de Estados Unidos. Sin embargo, de lo que se trata aquí es de la imposición de los intereses imperialistas de Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene que la franja norte del país cierre las actividades. No le importa que eso conlleve y que tenga como consecuencia la pérdida de vidas y también la afectación de la salud de los trabajadores, porque no hay que olvidar que la consecuencia más lamentable de los contagios es la muerte, pero también los trabajadores que se han contagiado, también todavía no sabemos las consecuencias que generan en las secuelas, en las afectaciones a los órganos, a los riñones, al corazón, al cerebro. Esto no les importa en absoluto. Lo único que les importa es seguir acumulando riqueza. ¿Por qué? Porque vivimos en el capitalismo. Y como bien dice el nombre de esta sociedad, lo único que importa es la acumulación de capital. No tenemos ningún interés, ni los trabajadores, ni los estudiantes, ni los campesinos pobres, ni los indígenas, en seguir manteniendo este sistema de miseria y de explotación. Entonces, todo esto está detrás de la detención de Susana Prieto. Es muy importante hacer este recuento porque si bien si bien estamos frente a todos estos intereses, por lo tanto la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia para enfrentarnos a todo esto? Y, y eso es uno de los puntos muy importantes de esta charla y de este balance que hacemos hoy. Un elemento interesante también para tomar en cuenta sobre lo que estamos tratando de dibujar para poder ver el significado político de la detención de Susana y por qué Susana es una presa política, es que si ustedes se dan cuenta, en el caso de Matamoros, Tamaulipas, y los compañeros que nos están viendo ahorita, que nos da mucho gusto no ver aquí a compañeros y camaradas de allá de Tamaulipas, ¿no? Que nos hemos ido haciendo a la distancia, no amigos, pero camaradas Sí. de lucha, nos da mucho gusto. Ellos lo sabrán mejor que nosotros, ¿no? Pero lo que se está conjugando también para entender el significado político de la detención de Susana, se están conjugando varios elementos, ¿no? Primero, está una de las industrias que más ganancias deja a los capitalistas en México. Solamente para 2018 se registró la industria maquiladora y particularmente la industria maquiladora vinculada al sector automotriz. Se registró que en 2018 se estaba ingresando más o menos 147,000 millones de pesos, ¿no? 147,000 millones de pesos, que lo ponía casi a la par, dicen algunos medios, por encima de las remesas, ¿no? De las remesas que vienen del norte, de los trabajadores también, de la gente que se va a trabajar al norte y manda para acá para que la familia pueda vivir.
Esa industria que aparte tiene un control, como ya habíamos dicho, casi absoluto. Era una tierra de nadie donde podían gobernar, hacer y deshacer, ¿no? Desde tiempos de la Revolución, ¿no? Sabíamos que los gringos y los extranjeros llegaban ahí, sabían que podían hacer lo que quisieran, explotar cuanto quisieran, porque ahí casi no había ley. Pues esta situación en realidad no se transforma mucho con la entrada de México moderno al capitalismo. Y lo que estamos viendo es que hoy por hoy, para la clase empresarial, para los sectores charriles, para los sindicatos charros y para los gobiernos de cabeza de vaca, para el gobierno presidente municipal Mario Alberto López, las ganancias de los capitalistas y sus intereses son más importantes que las vidas. Y estamos en una situación bastante delicada, bastante delicada. Si nosotros tomamos los datos ahorita que tenemos disponibles de COVID, los datos mismos del gobierno, nosotros vamos al mapa y vemos la situación de Tamaulipas. Tamaulipas está, si bien no está dentro de los primeros lugares en contagios como estado, sus municipios sí alcanzan niveles y tonalidades muy altas, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en lugares como Matamoros, tenemos una métrica de casos rojo intenso. En lugares como Reynosa también, en lugares como Victoria también, es decir, tenemos en esas ciudades que son las principales ciudades donde se instalan las maquilas, estamos viendo que están las mayores concentraciones de contagios de ese estado. Y evidentemente las fábricas a donde van a trabajar miles de obreros, y donde, como ustedes saben, compañeros, no estaban en las mejores condiciones, no hay condiciones de salubridad, no hay, los comedores no son muchas veces higiénicos, ¿no? Se trabaja muchas veces y en muchos lugares donde debería de estar una sola persona, están trabajando 4 o 5, ¿no? Estas condiciones hacen que las tasas de contagio sean mucho más altas, y todavía más porque las enfermedades que tienen comorbilidad, como hipertensión, alcanzan casi el 20% de la población de ese estado. La obesidad alcanza casi el 20%, la diabetes el 14%, el tabaquismo 6.5%, es decir, con los mismos datos del gobierno podemos decir que las condiciones no están como para que estén abiertas las fábricas. ¿Y qué fue lo que logró el Movimiento 2032? ¿Qué lograron los obreros afiliados al SNITIS? ¿Qué logró Susana? Logró algo que en ningún otro lugar tenemos, compañeros. Les estoy hablando de la Ciudad de México y aquí mucha gente está teniendo que ir a trabajar. Allá en el norte lograron otra cosa, compañeros. Lograron que se les respetara el derecho a la vida y que se les respetaran su sueldo íntegramente, compañeros. Y eso fue gracias a la lucha y a la movilización que ustedes han llevado a cabo. Eso es a lo que le tienen miedo los capitalistas, eso es lo que les da tanto temor, y por eso se han lanzado contra Susana, ¿no? Por eso hemos visto este operativo, y por eso la han hecho presa política, porque les da miedo, les da pavor que el resto de la clase trabajadora en México, en todo México, nos alcemos y digamos basta de explotación. Yo no me voy a ir a morir al centro de trabajo, y que no me vengas a decir que se necesita o que es esencial o que piense en tus ganancias. Voy a pensar en la vida. Porque la vida, el derecho a la vida, como decían los trabajadores rusos en la importante revolución de 1917, el derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad. Siempre va a estar por encima del derecho a la propiedad. Y es fundamental. Y eso es lo que nos enseñaron. Eso nos enseñaron ustedes, compañeras y compañeros, con mucha dignidad y a lo mejor sin darse cuenta que nos daban una muestra de gran capacidad. Nos llevaron esa conclusión a muchos trabajadores en otras partes del país. Y en otras partes del país, por eso en Juárez, compañeros, cuando llegó el SNITIS, se le recibió con los brazos abiertos. Y a donde llegara el SNITIS, a cualquier maquila o a cualquier fábrica del país donde llegara el SNITIS, se les recibiría como héroes, compañeros, porque en muchos lugares la gente está muriéndose y no se sabe y no se hace nada, porque lo más importante son las ganancias de los capitalistas, porque para el capitalista el obrero nada más es eso, es mano de obra desechable, y cuando se acaba, cuando se vence, cuando ya no puede más o cuando se muere, ahí está el siguiente que también tiene necesidad y hambre. Pero eso cambia mucho cuando actúan como actuaron ustedes, compañeros, como actuaron los compañeros y las compañeras de Matamoros, ¿no? Actuaron como uno solo, vieron que sus condiciones y la lucha era mejor darla a todos al unísono, ¿no? Y eso lo entendió también Susana. Eso también es lo que les está dando miedo. Esto es lo que está de facto, compañeros. También por eso están atacando ahorita a la compañera Susana, porque como ustedes sabrán, el gobierno federal, en una de las acciones más cuestionables que ha tenido, está proponiendo que se reactiven o que se incluyan a la lista de actividades económicas esenciales sectores como la minería o las mismas maquilas, la misma industria automotriz vinculada a la industria automotriz.
lo que es completamente un desazón. Y eso implica, aunque hoy en la conferencia de prensa haya dicho que no hay presiones de Estados Unidos, claro que hay presiones de Estados Unidos, del gobierno y de los capitalistas y de las empresas transnacionales, claro que lo hay. Y lo que están, y también por eso viene este golpe hacia el movimiento, compañeros, hacia toda la clase trabajadora, porque ellos quieren abrir los sectores, quieren abrir la economía, quieren reactivar la economía, independientemente del costo de vidas que traiga aparejado. Y los únicos compañeros que están alzando la mano y que están diciendo no, eso no se puede, el derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad, son los obreros hasta ahora de Matamoros de manera organizada, coordinada y que han logrado algo. Eso les da pavor y eso también nos ayuda a explicar la situación actual, nos ayuda a saber qué está pasando ahorita en Tamaulipas y por qué se ha desplegado el operativo que se desplegó para tomar presa a Susana. Así es muy importante que quienes nos escuchan desde Matamoros, desde Ciudad Juárez, desde todos los trabajadores y trabajadoras que se han movilizado desde enero del 2019, y también los que no se han movilizado todavía por la liberación de Susana Prieto, es muy importante que sepan, compañeros y compañeras, que ustedes son la vanguardia del movimiento trabajador en México. Hacía muchos años, fíjense ustedes, México es el único país de América en donde no ha dado nunca una huelga general. Esto ha sido así porque el Estado mexicano es muy astuto para hacer este control sobre los trabajadores y llevar a cabo, al final de cuentas, pues la acumulación de los capitalistas y que estos no representen una inestabilidad para el Estado mexicano. En efecto, como bien decía Sebastián, ustedes han sido los únicos que han logrado frenar los intereses de los capitalistas, que han acabado con la vida de miles y millones, bueno, perdón, ya no sé cuántos vamos en el mundo, pero muchísima gente que ha fallecido por el COVID. No es un virus letal. El COVID es un virus que se puede evitar. Si estuviéramos en nuestras casas, podríamos evitar los contagios. Además, como bien comentaba Sebastián, los trabajadores de las maquilas, principalmente, así como la clase trabajadora del país y del mundo, está expuesto a químicos, está expuesto a emisiones de gases, están expuestos a un sinfín de residuos tóxicos que conlleva toda la producción capitalista, y esto ha hecho que las enfermedades respiratorias, que las enfermedades cardiovasculares sean que predominen en la clase trabajadora. Cuando este virus llega a un cuerpo enfermo, esta enfermedad viene del trabajo. Ahora no tengo la cifra, pero busquen ustedes cuántas personas mueren en el mundo por causas laborales. Es impresionante la cifra. Bueno, pues las mismas condiciones de trabajo que se instalaron, sobre todo desde la firma del Tratado de Libre Comercio para llevar a cabo una hiperexplotación del trabajador, son las condiciones de vida y de salud que ahora están poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. Claro que se puede, podemos estar en nuestras casas todos, incluidos los trabajadores. Muchas veces se nos dice que la industria minera es fundamental porque de ahí elaboran herramientas y equipo médico que es indispensable para la pandemia, como si les interesara nuestra salud. En realidad son puros intereses capitalistas. Napoleón Gómez Urrutia, que es el dirigente de la Confederación Internacional de los Trabajadores, Gómez Urrutia fue exiliado en Canadá por su lucha sindical. Él mencionó por ahí de abril que la industria minera tenía un inventario capaz de mantener a los trabajadores en casa con sueldo íntegro por más de 4 meses. Si las empresas nos dicen, híjole, es que miren, si no abrimos, la economía familiar se va a caer, es que si no reactivamos la economía, vamos a entrar en crisis. Esto es falso, es completamente falso. Pues, ¿cómo lo podemos comprobar? Que abran las cuentas de todas las empresas, que abran las cuentas multimillonarias de la industria automotriz, de la minería, de la construcción, y vamos a ver que todo ese dinero, que son miles de millones de dólares,
alcanzarían para mantener a los trabajadores en sus casas con sueldo íntegro. Y ojo que aquí hay una distinción, perdón Iván que te interrumpa, hay una distinción porque hay una compañera aquí que nos está hablando de que ella tiene un negocio, ¿no? Y que es sensato perseguir ganancias, ¿no? Y creo que una distinción fundamental, compañeros, es ver que no estamos hablando de las dimensiones de los mismos negocios, ¿no? Claro. Mi abuela, ¿no? A quien tanto quiero, tiene un puestito en su casa, tiene un negocito, ¿no? Y obviamente que abre con la esperanza de cada vez poder vender algo, ¿no? Y tener ganancias. Pero eso en nada se va a comparar con las ganancias de esta gente. Esta gente nada en dinero, tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él, tiene tanto capital y tanta gente trabajando para ellos que no se compara. No estamos pidiendo desde lo que estamos, desde el argumento que estamos planteando, que se cierren pequeños negocios, negocios familiares, incluso empresas medianas, ¿no? Que son las que fundamentalmente son las que alimentan, son las que dan empleo en este país, ¿no? Más del 60% de los empleos en México vienen de esas pequeñas empresas, muchas de ellas que trabajan en la informalidad, ¿no? No estamos hablando de esas pequeñas empresas, no estamos hablando de una empresa a la que anualmente le puede llegar un ingreso de, ¿qué será? ¿50,000 pesos? Estamos hablando de empresas multimillonarias, vamos a hablar del sector, el sector en un año este sector se está embolsando, el sector el sector de las maquilas vinculada a la industria automotriz está embolsando 147,000 millones de pesos. No es cualquier cosa, no estamos hablando de las mismas cosas. De hecho, un plan de acción sensato sería cobrar impuestos, un impuesto progresivo al capital, para que justamente con esos impuestos se puedan sostener y se puedan dar apoyos verdaderos a las pequeñas y medianas empresas para que puedan sortear en estos momentos la crisis. Porque el gobierno, por ejemplo, para esas pequeñas y medianas empresas, debería de aprobar esos impuestos para ahorita, en este momento, estar el gobierno asumiendo el costo de los salarios de todos esos miles y millones de trabajadores. Esa es la posición, pero no estamos hablando de lo mismo. Hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de capital, de ganancias y de empresas, estamos hablando de los peces gordos, de las grandes empresas, de gente que ni siquiera vive en Tamaulipas, que nunca se ha paseado por Tamaulipas y que no les importa en realidad lo que pasa en México. Son gente que vive en otros países, que ni siquiera tienen un contacto mínimo con la realidad básica con la que vivimos millones y millones de personas. Viven en la opulencia total, compañeros y compañeras. Ese es un matiz que hay que ver, ¿no? No estamos pugnando porque truenen los pequeños negocios o los medianos negocios, los changarros, ¿no? Para nada. Estamos hablando de los peces gordos aquí. Así es, sí. Además es importante mencionar que, bueno, esto se ha presentado, las muertes por el COVID se presentan como algo inevitable, ¿no? Como un virus que surgió de China y que en tanto llega a los distintos países, pues va acabando con la vida de las personas. Todo el mundo se lava las manos ahí. En esta charla no vamos a profundizar en esta cuestión, pero solamente mencionar, por ejemplo, hay muchos casos. Voy a retomar el caso de Hong Kong. En Hong Kong, los trabajadores, principalmente los trabajadores de la salud, antes de que llegara el virus bueno, no es un país Hong Kong, tiene un estatus de dependencia frente al gobierno central chino. Bueno, los trabajadores de Hong Kong que venían de una huelga general, donde participaron transportistas, profesores, obreros, casi todos los sectores de los trabajadores, por ahí de agosto del año pasado, se fueron a huelga general, por las mismas situaciones en las que se van a huelga todos los trabajadores del mundo. Bueno, antes de que llegara el virus a su país, los trabajadores de Hong Kong se organizaron, se fueron a huelga y así orillaron al gobierno a que cerrara las fronteras con China para evitar el paso del virus. Al día de hoy, Hong Kong es uno de las regiones en donde el COVID ha tenido un golpe mucho menor. Si vemos en todo el país, esto ha sido así. Lo único que ha salvado las vidas de miles de personas ha sido la organización de los trabajadores que han cerrado fábricas, que han cerrado maquilas, porque los capitalistas insisten en mantenerlas abiertas. Esa es la importancia del movimiento obrero del norte del país. Nada más y nada menos. Es por eso que le preocupa mucho a los grandes capitalistas y también al Estado, pues le preocupa que este movimiento pues se extienda por todo el país, porque si este movimiento se extiende por todo el país, eso representaría la ruina de los capitalistas.
Esa es la relevancia del movimiento, Y compañeros. fíjate que incluso en esos términos, aunque fuéramos un país donde hubiera los trabajadores todos tuvieran condiciones de vida dignas, tuvieran un sindicato como el SNITIS, democrático, independiente, que los defiende, incluso en esas condiciones los capitalistas no dejarían de generarse ganancias. Es decir, para ellos la situación no cambia garrafalmente, pero por unos míseros millones, que para ellos son míseros esos millones, están dispuestos a todo. En realidad las ganancias de ellos no cambian brutalmente con que haya esas condiciones. De hecho, ni siquiera hay que decirlo abiertamente, ¿no? ¿Por qué se quedaron? Vamos a hacer una pregunta para los obreros, que ya saben la respuesta a nuestros compañeras y compañeros obreros. ¿Por qué si tanto amenazaban, ¿no? Nos estaban amenazando los empresarios y los gerentes salían a decir, si el 2032 sigue, nosotros nos vamos. Eso dijeron, ¿no? A inicios de este año. ¿Qué siguen haciendo aquí? ¿Qué están haciendo en Tamaulipas? ¿Por qué siguen las empresas ahí? Porque les conviene. Porque aún con esas condiciones, México es uno de los países con los salarios más bajos. De hecho, es el penúltimo más bajo con los salarios en todos los países que integran la OCDE. Porque la mano de obra mexicana sigue siendo técnica, sigue siendo importante para el sector automotriz. Porque no se trata nada más, no es como comerse un taco, ¿no? Quitar el capital y moverlo a otro país, es decir, es posible, ¿no? Y se hace mucho. Pero es porque le sigue conviniendo. Habían esgrimido esa amenaza los gerentes, ¿sí o no? Habían dicho, sí o no, nos vamos a ir si el 2032 triunfa. ¿Por qué siguen? ¿Por qué están ahí? Porque incluso muchas empresas que tienen a gente inteligente dirigiéndolas, porque incluso muchas empresas, en cuanto se levantó el movimiento, no fueron muchas, pero algunas empresas, dijeron, sí, está bien, no queremos problemas, sí concedemos el bono de 32,000 pesos y sí vamos a acatar el aumento del 20% salarial, porque incluso en sus libros les sigue saliendo, siguen ganando ellos. Esa es la situación y eso es lo más indignante. Que esos recursos que le quitan a los obreros, que esas horas de más que los hacen trabajar, que esas condiciones de vida muy pegadas a la miseria a las que se condenan, todo eso es algo que se hace nada más por el lucro, por el afán de ganancia. Porque en realidad las situaciones está hasta comprobado. Hay muchos estudios, compañeras, compañeros, que hablan de que una jornada de 5 días, de más de 8 horas, es una jornada donde la gente deja de ser productiva, donde se empieza a aburrir, donde no empieza a generar. Se está haciendo nada más porque se quiere sostener un sistema basado en la ganancia, basado en la opulencia sin escrúpulos. Y es algo contra lo que el movimiento 2032 se ha levantado. Y por eso el ataque contra Susana Prieto, por eso el ataque ensañado contra el 2032. ¿A poco no hace unos meses vimos a los dirigentes del 2032 recibir un ataque de gángsters, gente armada mandada por el sindicato de Mendoza, que los golpeó, que los trató de golpear con tubos? Por suerte los compañeros evidentemente se supieron defender, se tuvieron que defender y les dieron la vuelta. Pero ese es el tipo de represalias a las que nos enfrentamos por parte del gobierno local de cabeza de vaca, el panista, el gobierno empresarial de Mario Alberto López y los sindicatos charros que controla Mendoza y los empresarios, en una tríada que no tiene otro objetivo más que estar cada vez haciendo al obrero condiciones de vida más míseras, ¿no? Esa es la situación. Una de las cosas que queremos también platicar un poco y ya un poco contextualizando qué significa la detención de Susana. La detención de Susana es un acto lamentable, es un acto dirigido sí evidentemente contra una persona, pero por ser una luchadora social. Pero definitivamente, como dije Iván, el significado político es un golpe contra el movimiento obrero organizado y contra toda la clase trabajadora. No estamos hablando nada más del 2032, estamos hablando de toda la clase trabajadora, toda, la de todo el país, incluso la de Estados Unidos. Es un golpe efectuado con saña y con la intención directa de poderla debilitar para poder imponer en estas situaciones de pandemia, en situaciones donde estamos en la punta del contagio, poder abrir otra vez las fábricas, las maquilas y mandar a los obreros a que se las vean como puedan y a que si tienen que morir, que mueran. Esa es la situación. Ante eso, queremos plantearnos ahora la cuestión de qué es lo que podemos hacer. Ya sabemos un poco por dónde va, por dónde significa, qué es lo que podemos hacer ante esta situación. Y Iván va a retomar algunas cuestiones, ¿no? Como las cuestiones básicas. La liberación de Susana tiene que ser un hecho, es algo por lo que no podemos detenernos y que estamos apoyando muchas organizaciones aquí en la Ciudad de México, aglutinadas en la Coordinación por la Liberación de Susana Prieto, y en el resto del país se están sumando muchos movimientos, ¿no? Se están sumando muchas organizaciones y se están sumando muchos trabajadores.
Pero un poco por ahí es ahora la pregunta, ¿no, Iván? ¿Por dónde? ¿Qué hacemos? Así es, no es una pregunta fácil y bueno, hay que pensarla muy bien. En efecto, bueno, antes que entrar ahí un poco al punto, hay que mencionar que el Estado históricamente ha recurrido al encarcelamiento de los dirigentes obreros del movimiento, ¿no? Esto pasó eh, con Demetrio Vallejo, con Valentín Campa, en fin, siempre ha ocurrido. Es una estrategia para descabezar al movimiento y para sumergir a los trabajadores eh, movilizados en un desgaste y en una desmoralización. Cuando tenemos un preso político o una presa política, todas nuestras energías se vuelcan para su liberación. Esto representa, al mismo tiempo que una tarea inmediata y urgente, un desgaste significativo para el movimiento. ¿Cómo le hacemos para luchar por la liberación de nuestra camarada Susana Prieto y al mismo tiempo continuar con las tareas fundamentales del movimiento obrero? Bueno, eh, bueno, ya dije un poco lo que quería decir frente a la pregunta. Si combinamos estos dos objetivos, podríamos darle la vuelta a este golpe estratégico que se le ha dado al movimiento. Podríamos, miren, hay que recordar, por ejemplo, eh, quienes hayan pasado por situaciones de presos políticos saben el desgaste que implica. Sin embargo, si estas acciones se acompañan de acciones que fortalezcan al movimiento, le estaríamos dando la vuelta. A ver, eh, el movimiento viene de una lucha muy importante por la libertad sindical. Es momento de abandonar esa lucha, ¿no, compañeros? ¿Cómo le hacemos para liberar a Susana Prieto? Si al movimiento se suman más trabajadores, esta tarea sería más fácil y más fluida. Pero no es tan fácil porque todavía los trabajadores, muchos trabajadores de maquilas, muchos trabajadores de fábricas, siguen bajo el yugo del sindicalismo charro de la CTM. Por lo tanto, para movilizar y para llamar a los compañeros a la movilización, es importante también que se afilien al SNITIS, que se suman al movimiento, y eso pasa inevitablemente pues, por continuar con la lucha por la libertad sindical. No va peleado. Si nosotros vamos, como lo hacía Susana, acompañado de los trabajadores, a cada fábrica, a cada maquila, con mucho cuidado siempre, con el equipo de protección, tomando la sana distancia, como bien lo ha hecho, además ha sido ejemplar en ese aspecto el movimiento obrero del norte. Si ustedes, para quienes no están allá, pero han podido ver los videos a través de la página del SNITIS, vemos esa disciplina que tiene el movimiento. Los trabajadores van marchando muy disciplinados y tomando sana distancia con sus cubrebocas. Es posible movilizarse tomando estos cuidados y estas precauciones. Es momento de olvidar la huelga, ¿no, compañeros? La huelga es hasta ahora la herramienta que se ha probado más efectiva y más poderosa. Con la huelga hemos logrado los aumentos salariales y el bono de 32,000 pesos, además de la libertad sindical. La huelga es una de las herramientas más poderosas que tiene la clase trabajadora. Por supuesto que esta se da de manera más fácil si en las fábricas se cuenta con la libertad sindical y la independencia sindical. Ese es el gran reto que tiene el movimiento 2032 hasta ahora. Miren, el Estado, los capitalistas piensan que quitando la cabeza del movimiento acaban con el movimiento. Esto sería así si el movimiento y sus bases no serían fortalecidas. Con la movilización, cada vez que han salido a marchar por la liberación de Susana Prieto, el movimiento se comienza a fortalecer. Es importante que esta lucha se acompañe con la participación activa de todos sus integrantes. Así, si encarcelan a un compañero, estamos todos atrás, ¿no? Entonces, es muy importante continuar con las tareas de continuar o impulsar las tareas de la formación política. Tenemos que formarnos, tenemos que estudiar la historia, ¿por qué? Porque en la historia están las lecciones que han tenido trabajadores. Nosotros no somos los primeros
en comenzar estas luchas, ¿no? Detrás de nosotros hay una historia larga de la clase trabajadora que han pasado por problemas similares, que han cometido errores, y con el estudio de la historia del movimiento obrero, en este caso, podemos evitarnos penas y podemos hacernos de las mejores estrategias para avanzar en esta lucha. Es muy importante fortalecer las bases del SNITIS. No olvidemos al SNITIS. Es hasta ahora lo más que ha conseguido el movimiento obrero, un sindicato independiente y democrático. Sigamos fortaleciéndolo. ¿Cómo? Bueno, pues a través de asambleas, a través de la discusión de ideas. Hay una cuestión que es fundamental ahí, perdón que te interrumpa, Iván, hay una cuestión que es fundamental Adelante, ahí. Hay que ver que el golpe fue contra el movimiento, y fue contra el movimiento porque se estaban defendiendo contra las condiciones de trabajo, porque los estaban obligando ahí a trabajar, aun cuando no se puede. Muchas la mayoría de las maquiladoras no pueden estar trabajando o deben de estar trabajando con menos del 30% del personal, se les obligaba a ir, ¿no? Hay que entender que esa lucha y la lucha por la liberación de Susana es una y la misma. Ahorita el compañero, nuestro camarada, integrante de las JDU, Nahum Monroy, nos está poniendo aquí algunos comentarios, y otros compañeros también, ¿no? Nos están hablando de que hay huelgas o paros en Mecalux, ¿no? Tuvieron un paro en Tridomex, siguen movilizados. Esta lucha, compañeros, en realidad de lo que se trata es de unificar las luchas, y la exigencia por la liberación de Susana Prieto tiene que ir a la par, al mismo nivel que por la libertad sindical, al mismo nivel que por la libertad sindical, y al mismo nivel también que por la lucha por las mejores condiciones de trabajo. Eso es fundamental. ¿Cómo hay que hacerlo, compañeros? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues ya empezaron a salir los compañeros trabajadores, antier y ayer, ¿no? Empezaron a tomar las calles, desde los barrios más humildes de todo Matamoros, empezaron a salir desde los parques industriales. ¿Qué hay que hacer, compañeros? Hay que fortalecer las fábricas y las maquilas donde están habiendo paros. Hay que ir a ser solidarios, a fortalecerlos, y hay que llevar el mensaje a todos esos lugares, que también se pronuncien por la liberación de Susana en todos esos lugares. Los lugares donde se sigue trabajando, compañeros, hay que intentar hacer asambleas, hay que intentar formar los comités de trabajadores, esos comités tan ejemplares que fueron con los que ustedes, compañeros y compañeras, y bueno, los que no son de Tamaulipas, que lo sabemos también, fueron con los que ustedes ganaron el bono, ¿no? El bono de 32,000 pesos y el aumento del 20%. ¿Qué empezaron a hacer, compañeros? Empezaron a ir a las fábricas, empezaron a discutir, empezaron a hacer asambleas, empezaron a decidir parar para defender sus derechos, parar para defender lo que hemos dicho, ¿no? Y lo que es un importante legado de la Revolución Rusa, ¿no? Parar para defender el derecho a la vida, porque por sobre el derecho a la vida no está el derecho a las ganancias, nada está sobre el derecho a la vida. Hay que llevar a todos esos centros de trabajo, a los que están movilizados, a los que están en paro, hay que llevar propaganda, compañeros, hay que llevar los carteles que están saliendo, que se exigen liberación de Susana Prieto. También les invitamos a que entren a la página del SNITIS y también impriman lo que hay ahí, a nuestra página, que es Juntas Defensivas Universitarias. Nos encuentran en Facebook y también nos encuentran, por ahí se pueden vincular también a nuestra página en la web, que está, ahí pueden encontrar también material. Hay que imprimir todo el material que ustedes crean conveniente y llevarlo a las fábricas, compañeros, pegar carteles por la ciudad. Hay que hacer organizadamente, siempre de manera planeada, siempre llevando a cabo acciones donde participemos muchos. Hay que llevar a cabo estas acciones, hay que llevar a cada centro de trabajo la consigna de que Susana Prieto es una presa política y tiene que ser libre, junto con la consigna de la libertad sindical y de la defensa de los derechos de los trabajadores. Y en todos los lugares hay que formar comités electos democráticamente, donde designemos a nuestros compañeros, a los compañeros que van a hacer los enlaces, a los compañeros que se van a encargar de coordinar las asambleas, a los compañeros que van a mandar enlaces para otras fábricas, a los compañeros que vamos a mandar a soportar las acciones como la del sábado, con las que nos vamos a organizar para poder llenar las calles y para poder exigirle a los gobiernos federal, estatal y local que liberen a Susana. Eso es lo que hay que hacer, compañeros. Y aún así, aunque nos liberaran a Susana mañana, hay que continuar en esas acciones. Susana nada más va a venir a sumarse, como ya lo ha hecho otras veces y como ha demostrado, a este tipo de acciones, pero la lucha por la libertad sindical es fundamental y va unada de la mano de la libertad de Susana. Si nosotros hacemos de cada centro de trabajo
un centro donde se generen asambleas y donde se tengan discusiones sobre la situación actual y donde se tomen decisiones para luchar por la libertad sindical, por mejorar las condiciones de trabajo, porque se nos respete nuestra vida en la pandemia y por liberar a Susana Prieto, vamos a ganar mucho, compañeros. Y de hecho vamos a hacer lo contrario de lo que quisieran los gobiernos de cabeza de vaca y el gobierno local y lo de los sindicatos charros y los empresarios. Porque lo que quisieron ciertamente es lo que dice Iván, ¿no? Quieren aceptar un golpe fuerte al movimiento, quitarle la cabeza para que nos desorientemos, para que no sigamos luchando, para que entonces digamos, híjole, es que si lucho me puede pasar eso. Al contrario, compañeros, al contrario, lo que debemos hacer es fortalecer todo esto. De hecho, una lección que nos deja muy importante la situación, la lamentable situación que estamos viviendo con la detención de Susana, y es una lección importante, compañeros, es que el movimiento, todo movimiento no puede centralizar toda su fuerza en una sola persona. ¿Por qué, compañeros? Porque en primera la ponemos en riesgo. Si es la única cara visible, si es la única que habla, si es la única que nos llama, si es la única que va a las fábricas, si es la única que sirve de enlace, le estamos poniendo una marca porque es la única persona visible. Y entonces los charros, el gobierno, los empresarios saben muy bien a dónde hay que ir a atacar. Pero si somos muchos, si en cada centro de trabajo elegimos democráticamente a alguien que se haga cargo de llevar las consignas, de ser un enlace, si cada uno de nosotros nos convertimos en una Susana Prieto, que no es otra cosa que alguien que está al lado de los trabajadores, que defiende sus derechos, que es un defensor de derechos humanos, si todos hacemos eso, si cada uno de nosotros y de nosotras nos convertimos en una Susana Prieto, entonces para el gobierno, para los charros y para los empresarios va a ser imposible dar un golpe al movimiento. ¿De dónde van a sacar tantas cárceles? ¿Dónde van a sacar tantos policías, tantas órdenes, tantos casos fabricados para apresarnos a todos y a todas? Va a ser imposible, compañeros, pero eso solamente pasa y esta es la gran lección. La gran lección es que hoy todas las personas que estamos en Matamoros y en el resto del país tenemos que empezar a luchar con la misma fuerza, con la misma voluntad que Susana Prieto. Eso y hay que saberlo combinar, hay que saberlo combinar muy bien, compañeras y compañeros. Después de la jornada del trabajo del jale, porque hay que comer, eso es lo cierto, hay que comer, ¿no? Tenemos que comer y tenemos que trabajar. Después del jale, todos le podemos dedicar 3, 4 horas para ir a hacer este trabajo a otras fábricas, para nuestro mismo centro de trabajo, quedarnos, repartir volantes, para llamar a asambleas y discutir estas cosas, para exigir nuestros derechos, para informarnos. Todos podemos dar eso. Toda la gente que ahorita no estamos trabajando gracias a las huelgas y a los paros victoriosos que se han tenido, también podemos hacer ese trabajo, compañeros. Podemos estar nutriendo las manifestaciones. La manifestación del sábado es fundamental y va a ser fundamental que en la casa de Susana, que en Matamoros, que en todo Tamaulipas, la clase trabajadora salga con fuerza, con consignas, con pancartas, que exija al gobierno que se libere a Susana Prieto, que la dejen de hacer una presa política. Eso es fundamental, pero la consigna entonces no es dejar de luchar, por la libertad sindical, no es dejar de luchar por mejores condiciones de vida, sino todo lo contrario, sintetizar toda esa lucha y convertirnos cada una y cada uno de nosotros en una Susana Prieto, con la misma valentía, con la misma entrega y con la misma coraje. Es muy importante la solidaridad de clase de todos los trabajadores del país. Miren, una de los puntos muy constantes de esta campaña mediática que se ha lanzado a través de la prensa ligada a los empresarios ha sido que se le acusa a Susana Prieto, se le responsabiliza más bien de los despidos que están ocurriendo en el norte del país, ¿no? Se dice básicamente esto, Susana encabezó protestas y gracias a ello pues tenemos ahora desempleados, ¿no? Esto es una campaña que intenta justamente aislar al movimiento obrero del norte del país de todos los trabajadores del país. Es posible, la acción del sábado es una oportunidad para que los trabajadores, las trabajadoras de los sindicatos democráticos, de organizaciones de izquierdas, el campesinado pobre, los estudiantes, todos los sectores populares, los sectores más golpeados de las clases medias, los comerciantes, todos nos alcemos al unísono por la libertad de Susana Prieto y al mismo tiempo llevemos nuestras demandas, porque al final de cuentas nuestras demandas son una sola y son las de clase. La clase nos une. Entonces, la unidad del trabajador y del campesinado hoy en día es muy, muy importante.
Si logramos la liberación de Susana Prieto, que lo vamos a lograr, cuando logremos la liberación de Susana Prieto, esto nos va a fortalecer, compañeros y compañeras. Cada golpe que nos den, aprovechemos para fortalecernos. Va a ser muy importante que el movimiento logre sacar a Susana de la cárcel, porque esto va a fortalecerlo. Eh, eh, si esto lo saben los trabajadores, saben que las conquistas que han logrado, si perdemos esta batalla, se van de un plumazo. No hay que confiarnos con el aumento salarial logrado, no hay que confiarnos con el bono logrado, no hay que confiarnos con lo que hemos logrado, porque es una lucha constante. Es una lucha constante y entre más nos subemos, pues más fácilmente avanzaremos. Otro punto que nos gustaría incluir en esta charla es, ¿y el gobierno federal? ¿Qué hacemos? Eso es un punto muy importante. No podemos esperar de manera pasiva que de arriba del gobierno federal vengan las acciones que corresponden a la clase trabajadora. El gobierno de Andrés Manuel, en efecto, es uno de los gobiernos más progresistas que hemos tenido en los últimos años y que mucha gente nunca había visto un gobierno de este corte. Mucha gente que nació y que murió bajo un prismo autoritario donde este tipo de charlas que estamos teniendo ahora estaban absolutamente prohibidas. También hay que decir que Andrés Manuel es una persona, de corte reformista y es una persona honesta. Sin embargo, también es muy importante señalar que Andrés Manuel cometió un error al llegar al poder. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue este error? Bueno, Andrés Manuel forjó alianzas con los empresarios que corresponden a esta clase que está exprimiendo y explotando al trabajador hoy en día. Estas alianzas, que en un principio parecían inofensivas porque parecían una oportunidad una oportunidad para que llegara con más determinación Morena al poder. Bueno, pues ahora estamos viendo las consecuencias. Estas alianzas tienen atado al gobierno, porque los empresarios, como sabemos, los grandes empresarios, pues no dan un paso sin guarache, ¿verdad? Y ahora le están cobrando ese apoyo político que le dieron a Andrés Manuel. Carlos Slim es el capitalista más fuerte del país y fue uno de los que ha apoyado fuertemente a López Obrador. No es casualidad que el ramo de la construcción sea uno de los ramos que haya pasado de actividades no esenciales a actividades esenciales, aun cuando la pandemia está en su punto álgido, ¿no? Entonces, creo que es importante ir cuestionándonos de manera cuidadosa frente a qué gobierno estamos, ¿no? En efecto, no es un gobierno como el de Peña Nieto, como el de Calderón, pero en ese gobierno están también los grandes empresarios. De hecho, Alfonso Romo, hay que mencionar que dentro de los capitalistas y los empresarios hay capas, ¿no? Por supuesto, ya conocemos la parte, el sector más hostil está encabezado por Salinas Pliego, que es el que ha estado llamando a movilizaciones contra el gobierno y que ha conformado el Frente Anti-AMLO, de la mano con Martín Bringas, de Grupo Soriana. Pero también en el gobierno de Andrés Manuel están grandes empresarios como Alfonso Romo. No están ahí en cualquier puesto. Alfonso Romo tiene, se me fue el nombre del lugar que ocupa, es la oficina, ahorita recuerdo el Es nombre. coordinador de la oficina del presidente. Exactamente, es un puesto muy importante. Entonces, es momento, compañeros y compañeras, de que nos cuestionemos también, de que reflexionemos cómo está actuando el gobierno. En efecto, el gobierno, en la conferencia de prensa de hoy, la mañanera, Andrés Manuel, pues se pronunció frente al caso de Susana Prieto y mencionó que no está bien, la fabricación de delitos, ¿no? Eso es un paso, sí, pero no es suficiente. La liberación de nuestra compañera Susana, así como las tareas fundamentales de la clase trabajadora, solo van a ser logradas por los mismos trabajadores, eso ustedes lo saben. Entonces, es un punto que también queríamos abordar, porque, ¿por qué? Porque la pregunta ha estado en el movimiento, ¿no? La pregunta ha estado ¿y qué va a hacer Andrés Manuel? ¿Por qué? Porque
porque Andrés Manuel fue llevado al poder con el voto popular y muchos trabajadores de Porque Madrid. lo llevaron ustedes, compañeros, sobre todo la clase trabajadora. Andrés Manuel no está donde está si no es por el voto de millones y millones de trabajadores, de campesinos. Y lo que corresponde ahorita es exigirle a Andrés Manuel que cumpla sus promesas, que cumpla con todas esas, todo el intercambio que hicimos, porque la clase trabajadora le dio un voto, pero le dio un voto porque él le había prometido primero a los pobres, no más corrupción, no más presos políticos. Pues ahorita es el momento de exigirle eso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay que distinguir el operativo con el que se plantea o con el que se captura Susana, es orquestado por el gobierno estatal, es el gobierno de cabeza de vaca, del PAN, y evidentemente con todas las facilidades que le puede dar el presidente municipal, ¿no? Que es de Morena y es un empresario y es parte de esas alianzas perniciosas que formó Andrés Manuel para llegar al poder. Pero ahorita lo que toca es exigirle a Andrés Manuel. No se le está pidiendo un favor, no se le está pidiendo que haga una excepción, porque no hay excepción que hacer. Hay que liberar a Susana porque es una presa político. Y él planteó una ley de amnistía para los presos políticos, dijo que no se iba a volver a los tiempos de la represión, y eso tiene que estar pasando ya. No puede decir, o fue un error garrafal que dijera que es una cuestión local, que es un asunto estatal. Este no es un asunto estatal. Este no es un asunto estatal ni un asunto local. Es un asunto político y es un asunto que lo incumbe profundamente. Porque por si no lo sabe, el gobierno, lo que está significando esto, si él sigue siendo omiso, si él no toma cartas en el asunto, si Luisa María Alcalde sigue sin pronunciarse y todo su gabinete siguen haciendo todo, no empiezan a hacer lo que deben de hacer para liberar a Susana, lo que va a significar esto es darle un mensaje a la burguesía. ¿Y cuál va a ser ese mensaje? Va a ser, ustedes pueden hacer en este país lo que ustedes gusten y pueden seguir explotando a los obreros y pueden seguir pueden seguir llamándolos a trabajar para que se mueran a las fábricas. ¿Y eso qué va a hacer, compañeras y compañeros? ¿Qué es lo que va a lograr? Va a lograr que esos sectores que con la llegada de Andrés Manuel, pese a que tiene muchas cosas por mejorar y que no ha sido un gobierno que dé todo lo que podría dar, porque le debe mucho más a quienes lo llevaron al poder, a los pobres, a la clase trabajadora, a los campesinos, a los estudiantes, a la juventud. Lo que va a pasar es que se va a fortalecer la derecha, compañeros, y se va a fortalecer en lugares donde ahorita es muy débil. No sé si ustedes sepan, compañeras y compañeros, que hace unas semanas se encabezó una marcha que varios sectores muy reaccionarios de la sociedad llamaron a marchar en sus coches, ¿no? Y vimos desfilando por todas las ciudades del país, o por la mayoría de las ciudades del país, camionetas de lujo, ¿no? Coches deportivos, y la exigencia era, vete ya, Andrés Manuel, estás despedido. Esa era la exigencia, ¿no? Aparte de que no fue un evento que no tuvo mucho eco, ¿no? Lamentablemente para los organizadores no organizaron bien su marcha, ¿no? De coches. Uno de las pocas ciudades, de los pocos estados donde no se dio eso, donde la burguesía y donde los sectores reaccionarios no salieron a marchar, fue en su estado, compañeras y compañeros de Tamaulipas. ¿Y saben por qué fue? Porque saben que ahí no se pueden andar con tonterías, porque saben que ahí la reacción tiene un movimiento fuerte que los frena y que les ha puesto altos. Esa es la realidad. Y entonces, si no comprende esto el gobierno federal, si no entiende que de lo que depende es de esa gente y que se le debe a esa gente, y si no hace caso a los llamados enérgicos que han hecho a que se les respete su vida, a que se les mejoren sus condiciones de trabajo porque es justo, a que se les mejore sus salarios, y a que se libere a su líder y a nuestra compañera Susana Prieto. Si no hace caso a eso, lo único que va a hacer es hacer un divorcio fuerte con todos estos sectores populares que lo llevaron al poder. Y cuando se vengan los golpes de la derecha, porque se van a venir, porque no han parado desde que él llegó al gobierno, no han parado de sacar protestas, de coordinar ataques en diarios internacionales, de generar incluso abiertas oposiciones maniqueas que rayan que están fantaseando con un golpe de Estado. Si no pone un freno frente a esto, lo que va a pasar es que esa derecha va a llegar y va a golpear con más fuerza. Y nadie de la clase trabajadora va a voltear a ver ese gobierno, porque habrá fallado, porque se habrá quedado ausente cuando se le necesitaba y cuando se le llamó. Esa es la realidad, compañeros. Y con esto hacemos un llamado también muy fraterno y muy cordial a las bases de Morena.
pues, a todas esas personas que apoyaron con su voto honestamente y con un voto desinteresado al gobierno de Andrés Manuel porque querían mejorar sus condiciones de vida. Hacemos un llamado, compañeros. La crítica es frente al gobierno porque ha tenido, porque no ha dado todo lo que tiene que dar y no ha tomado una posición adecuada. Por eso hacemos la crítica, pero la crítica no es para ustedes, compañeros. De hecho, la crítica, el llamado, compañeros, es a que ustedes mismos, desde las bases de Morena, llamen a sus dirigentes, llamen al partido y lo alineen. Exijan que el gobierno y que el partido se posicione por la liberación de Susana Prieto. Sabemos que muchos y muchas de ustedes son millones en todo el país. En Matamoros, muchos obreros, por supuesto, ¿no?, que votaron por Andrés Manuel y lo hicieron de manera honesta. Pero lo que tenemos que saber es que la tarea no se continuó con el voto, como no se acabó con el 2032 nada más con ganar el bono y con ganar el aumento salarial. Ahí no se acabaron las cosas. Con la movilización, con la discusión, con estar empujando constantemente al gobierno que tome las decisiones adecuadas. Solamente así vamos a evitar que a Susana la hagan preso y que aparte que Morena se lo acabe toda esa parte que no es la mejor de Morena, que son los empresarios, que son las alianzas, que son los intereses de la burguesía, que son los políticos rancios e impresentables, como el mismo presidente municipal de ahí, de Tamaulipas, ¿no?, que es Mario Alberto López. Todo eso, compañeros, tenemos que expulgarlo desde las bases y desde el mismo movimiento, compañeros. Los obreros, las bases de Morena, el movimiento campesino, el movimiento zapatista, tenemos que pujar todos para mejorar nuestras condiciones de vida. Y eso pasa necesariamente por hacer llamados enérgicos y exigentes al gobierno de Andrés Manuel para que tome cartas en el asunto, que no se diga que es un asunto local. Qué bueno que ya se retomó el tema en las mañaneras. Eso es parte también de la presión que han ejercido los obreros y las bases de Morena honestas. Eso es el resultado de eso. Si no fuera por ellos, ese tema no se toca en Palacio Nacional. Pero ahora hay que seguir presionando más todavía para que la situación tenga una resolución evidentemente que sea la liberación de nuestra compañera Susana Prieto y que también sea una resolución que pugne por los derechos de los trabajadores, por las vidas humanas de las personas, no por el derecho a la ganancia y el derecho a la propiedad. Esa es una situación fundamental, compañeros. Así es. Bueno, pues para ir cerrando también, solo comunicarles, compañeros, sobre todo a los que nos escuchan desde el norte del país, mucha confianza en ustedes mismos. Ustedes son el ejemplo a seguir, compañeros y compañeras. Para nosotros son nuestros maestros. Y si hacemos las cosas de manera estratégica, de manera organizada, de manera disciplinada, podemos evitar represiones, podemos evitar encarcelamientos, podemos evitar despidos. ¿Por qué lo digo? Porque pues estas estrategias de encarcelamiento, de despidos, pues apuntan a desmoralizarnos y a sembrar el miedo. Y el mensaje es, si luchas, te metemos a la cárcel. Si luchas, te despedimos. Pero la realidad es que si no seguimos luchando, lo que hemos logrado se lo va a llevar el viento, pero si seguimos luchando, estaremos cada vez más cerca de una nueva sociedad. Es posible. Y bueno, lo último que acaba de comentar Sebastián es fundamental. Ya platicaremos en otra charla de esta cuestión, pero es importante voltear a ver en las décadas pasadas qué fue lo que pasó en América Latina, no vayamos tan lejos, con gobiernos que llegaron al poder que tienen un corte muy similar al de López Obrador. Estos gobiernos se han llamado progresistas y básicamente se basan en la política de una redistribución de la riqueza, con un discurso de unidad nacional, ¿no? Bueno, veamos cómo terminaron estos gobiernos. Hasta hace unos meses, Evo Morales tuvo que salir corriendo bueno, no tuvo que salir, se pudo haber quedado, pero bueno, estaba exiliado. El gobierno en Brasil de Lula, cuando llegó Lula, impulsado por los trabajadores, Lula incluso viene del sector obrero, era un dirigente sindical, hubo una confianza dentro de la población y los sectores populares de Brasil. Esto pasó también en muchos otros países. Y veamos ahora quién gobierna Brasil. Lo gobierna un gobierno que es el de Bolsonaro. Es un gobierno que
que dice que no existe el virus y que y manda a reprimir cualquier intento de organización. Esto puede pasar en México, sí, pero no va a pasar porque vamos a evitar cometer los errores que se cometieron en Argentina, en Ecuador, en Brasil, en Bolivia. Miren, cuando llegó también los Kirchner en Argentina, que también era un gobierno progresista, e incluso tuvieron la política de darle la espalda a los trabajadores. Y cada vez a pesar de que fueron gracias a los trabajadores que ellos llegaron al poder, cada vez que se organizaban huelgas o tomas de fábricas, pues el gobierno decía que era una oposición, les decía, oigan, cálmense, ya llegamos al poder, tranquilos, confíen. Bueno, ya lo platicaremos en otra charla, pero no hay que confiarnos. La frase de sonríe, ya ganamos, no hay que confiarnos. En estos momentos la burguesía no descansa, día y noche se levanta de madrugada para pensar cómo retoma el poder. Y esto es un ejemplo de ello. Fíjense, si ahora se atrevieron a tocar a la vanguardia del movimiento obrero en México, que es el movimiento de ustedes en Matamoros, a través de la detención de Susana Prieto, ¿qué no harán cuando el gobierno de López Obrador cuente con menos legitimidad y menos apoyo popular? Ahí está la cuestión. Yo con esto iría cerrando y bueno, adelante. Por si quieres cerrar también con algo, Sebas. Pues nada más, compañeros, en realidad la situación, como ven, como hemos tratado de explicar, esperemos que hayamos sido claros, compañeros, ¿no? Nuestra idea o nuestro interés es poder compartir con ustedes ideas que sacamos de las ideas del marxismo, compañeros. Somos marxistas, estudiamos la historia y estamos del lado de los oprimidos y de la clase trabajadora. Esto es para que veamos la situación de Susana no como un ataque personal, no como algo que, pues bueno, va a pasar y hay que luchar por Susana. Estamos luchando por Susana, sí, pero no, ya vimos que lo que hay de fondo es nuestras condiciones de trabajo que ya se ganaron allá en Matamoros, ¿no? En Tamaulipas en general, la democracia sindical, haber golpeado a un sindicato charro y haberle quitado el control de miles de trabajadores en toda la franja norte. Estamos también luchando y también se viene que podamos conservar nuestras vidas y que no estemos arriesgando la vida en trabajos, eso también se está jugando ahorita. Y de hecho, en el sentido político más profundo y digamos más de largo alcance, se está jugando incluso en estos momentos que el gobierno actual, que si bien no nos ha dado todo lo que necesitamos y todo lo que merecemos y hay que exigir más, se ha debilitado y eso es lo que él no está viendo. Y no nos preocupa tanto que se le debilite a él, ¿no? O sea, que salga mal, porque si él no hace algo en este momento y si él le da la espalda a la clase trabajadora, si Andrés Manuel López Obrador le da ahorita la espalda a la clase trabajadora, se habrá buscado que nosotros dejemos de confiar en él o que se deje de confiar en él, ¿no? Masivamente. Pero no nada más va a pasar eso, sino que va a regresar la derecha. Es muy probable que regrese la derecha al poder, que se afile los dientes. ¿Y qué va a hacer cuando regrese, compañeros? Si ahorita nos están golpeando como nos golpean, nos están queriendo encerrar a nuestra compañera Susana, nos quieren mandar a trabajar en la pandemia, imagínense en un gobierno como el del PAN, un gobierno como el de Calderón, ¿no? Sería como Bolsonaro, del que hablaba Iván, ¿no? Bolsonaro dijo, bueno, en las pandemias siempre muere gente y en las crisis siempre muere gente. Hay que empezar a resignarnos. ¿Por qué? Porque sus hijos no se iban a ir a morir en una fábrica. Porque los hijos de los empresarios no van a estar en ese contagio. Porque sus familias van a estar a salvo. Por eso lo puede decir con tanto cinismo y tan lamentablemente. Pero eso no vamos a dejar que pase acá, compañeros. Y ustedes ya dieron la pauta en Matamoros. Hay que seguir con un movimiento fuerte. El sábado hay que salir. Pero no nada más hay que salir el sábado, el resto de los días ya dijimos, hay que ir a hacer comités en cada centro de trabajo, hay que hacer asambleas, hay que llevar los panfletos, hay que llevar las carpetas de los pósteres que se sacaron ahorita para exigir la liberación de Susana Prieto. Y siéntanse, compañeros, en completa libertad de compartir todos los artículos y todo lo que estamos publicando nosotros desde las juntas defensivas universitarias, desde la página del sindicato del SNITIS,
Y desde las demás páginas que ustedes consideren que tienen valor, compañeros, desde la coordinación que se está haciendo, la coordinación por la liberación de Susana Prieto, todos esos son materiales que se están haciendo pensados en la situación y que pueden ayudar, que pueden colaborar un poco. Ahí no están todas las soluciones ni están todas las medidas, ciertamente, pero pueden colaborar mucho para que nos empecemos a organizar. La consigna, compañeros, para cerrar nomás: libertad de Susana Prieto, democracia sindical, no salir a trabajar en la pandemia, y las mejores de las condiciones de vida tienen que seguir siendo nuestras banderas de lucha, todas. Y acuérdense, compañeros, lo fundamental ahorita que no tenemos a nuestra compañera Susana es cada uno de nosotros, como nos enseñó ella, nos tenemos que convertir en una Susana Prieto. Y en cada uno de nuestros centros, colonias, barrios y lugares de trabajo tenemos que empezar a organizarnos. Tenemos que empezar a hacer asambleas, tenemos que formar comités, y tenemos que empezar a presionar de manera fundamental para que se cumplan todas estas prerrogativas. Las juntas defensivas universitarias, compañeras, compañeros, les extendemos un fraterno abrazo, un saludo muy combativo, y sepan que desde acá, desde la Ciudad de México, con nuestras fuerzas moderadas, estamos honestamente con ustedes, compañeros, hasta el final. Hasta el final estamos con ustedes y estaremos apoyando esta lucha que, como decimos, no nada más es suya, es de todos los trabajadores de México y del mundo. Reciban un muy cordial saludo y pues esta lucha sigue, compañeros, hay que seguir adelante. Tenemos que emerger muchas Susanas Prieto en cada una de nosotras y de nosotros. Nos despedimos. Iván, ¿te quieres despedir? Adelante, camaradas, son ustedes el ejemplo a seguir, de verdad. Son tiempos muy difíciles y a veces parece que la cosa no se mueve, pero cuando vemos desde nuestros lugares, desde acá, desde la ciudad, cómo se levantan y cómo luchan, de verdad que nos inspiran una fuerza enorme para seguir luchando. Así que sigamos en la lucha y recuerden, camaradas, que no están solos. No Adelante. están solos, compañeros. Por la libertad de Susana Prieto, hasta el final, y por la libertad sindical. Tengan una muy buena noche. Adelante, camaradas.